Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. Y hoy, amigos míos, tenemos un chisme que los va a dejar con la boca abierta. Prepárense porque la casualidad, el destino, o quién sabe que ha jugado una carta bastante jugosa en el mundo de las celebridades turcas. ¿Están listos para descubrirlo? Hoy vamos a sumergirnos en una historia que involucra a dos de los nombres más queridos y populares de la televisión turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Y no solo eso, sino que la historia involucra a sus madres. Sí, lo han oído bien. Las madres de Demet y Can. ¿Y qué es lo que las une? Pues prepárense. Un mismo avión. Ya sé, suena como algo sacado de una novela turca, pero créanme, es real. Un encuentro casual, un vuelo que a simple vista podría parecer totalmente normal, pero que ha desatado una ola de especulaciones y comentarios en las redes sociales. ¿Coincidencia? ¿Destino? ¿Una señal del universo? ¿O simplemente una casualidad más de la vida? Vamos a descubrirlo juntos. Pero antes de que sigamos, no puedo olvidarme de lo más importante: suscribirse al canal. Si son nuevos por aquí o si ya nos acompañan desde hace tiempo, denle al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, porque, como saben, aquí les traemos siempre los chismes más jugosos, las noticias más relevantes y las curiosidades más sorprendentes del mundo de las celebridades. Así que suscríbanse y acompáñenme en esta aventura. Ahora sí, entremos en materia. La historia es la siguiente: hace unos días, en algún lugar de Italia, las madres de Demet y Can, las señoras Aysel Özdemir y Gülden Yaman, fueron captadas, al parecer, en el mismo vuelo. Imagínense la escena. Dos mujeres, ambas madres de dos de las estrellas más grandes de Turquía, compartiendo el mismo espacio aéreo. La noticia, por supuesto, corrió como la pólvora. Fotos en redes sociales, comentarios, especulaciones. Un auténtico terremoto. ¿Pero por qué es tan relevante este encuentro? Bueno, para entenderlo, tenemos que recordar un poquito la historia entre Demet y Can. Estos dos actores, que protagonizaron juntos la exitosa serie Erkencikus, fueron, en su momento, una de las parejas más queridas por el público. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y los fans no tardaron en fantasear con que esa magia se trasladara a la vida real. Y aunque nunca confirmaron oficialmente una relación, los rumores y las especulaciones fueron constantes. Se les vio juntos en varias ocasiones, compartiendo momentos aparentemente románticos, y la ilusión de los seguidores crecía a cada paso. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sobre el mundo del espectáculo, alimentaban la llama con cada fotografía, con cada declaración ambigua, con cada encuentro casual que se filtraba a la prensa. Los paparazzi, acechando en cada esquina, buscaban la instantánea que confirmara lo que todos querían creer: que Demet y Can eran la pareja perfecta, tanto en la ficción como en la realidad. Recordemos algunas de las ocasiones que avivaron los rumores. Se les vio cenando juntos en restaurantes lujosos, paseando por las calles de Estambul tomados de la mano, compartiendo risas y miradas cómplices. En las redes sociales, los fans crearon cuentas dedicadas a la pareja, analizando cada publicación, cada me gusta, cada comentario, en busca de pistas sobre su relación. Los hashtags como #CanDemetLove o #ErkencikusForever se volvieron tendencia, reflejando la pasión y la devoción de los seguidores. Los eventos promocionales de la serie Erkencikus eran un hervidero de emoción. Cada vez que Demet y Can aparecían juntos en una alfombra roja, la multitud enloquecía. Los gritos, los flashes, las entrevistas, todo se centraba en ellos. La complicidad entre ambos era evidente y sus gestos y miradas parecían confirmar lo que todos esperaban. ¿Se atreverían a dar el paso y confirmar su relación? Esa era la pregunta que rondaba en el aire. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, las cosas no llegaron a buen puerto. Las agendas apretadas, las exigencias de la fama y, quién sabe, quizás las diferentes prioridades en sus vidas, fueron factores que jugaron en contra de su posible romance. Los rumores de una relación, finalmente, se desvanecieron, y cada uno siguió su camino. Demet, por un lado, se casó con Oğuzhan Koç, un conocido cantante y actor turco. La boda fue un evento fastuoso, celebrado en una ceremonia romántica y llena de glamour. Los fans, aunque con sentimientos encontrados, celebraron el matrimonio de Demet, esperando que encontrara la felicidad que tanto merecía.
Sin embargo, la historia de amor no tuvo un final feliz. Después de un tiempo, la pareja anunció su divorcio, dejando a muchos con el corazón roto. La noticia del divorcio conmocionó a los medios de comunicación y a los fans, quienes se preguntaban qué había sucedido. Los detalles de la separación fueron mantenidos en privado, pero las especulaciones sobre las razones del quiebre no tardaron en surgir. Khan, por su parte, ha mantenido una vida amorosa más discreta, aunque también ha sido relacionado con varias personalidades. Su decisión de mantener su vida privada alejada de los focos ha sido respetada por muchos, aunque también ha generado curiosidad. La prensa ha especulado sobre sus relaciones, pero Khan ha optado por mantener el silencio, dejando que su trabajo hable por él. Ahora bien, ¿por qué es tan significativo que las madres de Demet y Khan coincidan en un avión? Pues porque, como todos sabemos, las madres siempre juegan un papel fundamental en la vida de sus hijos. Son el apoyo incondicional, el consejero y a veces hasta el cupido. Son las primeras en celebrar los éxitos y las que ofrecen consuelo en los momentos de dificultad. Las madres, con su amor incondicional, son un pilar fundamental en la vida de cualquier persona, y en el caso de las celebridades, su influencia puede ser aún mayor. ¿Y qué pasa cuando las madres de dos personas que en algún momento fueron el centro de atención de los medios y del público, se encuentran en un vuelo? Pues las posibilidades son infinitas. La imaginación de los fans se desborda, creando escenarios románticos y especulaciones que alimentan la curiosidad. La conexión entre las madres podría ser la clave para un reencuentro, para una reconciliación, o simplemente para un acercamiento entre sus hijos. ¿Podría ser una simple coincidencia? Claro, es posible. Tal vez ambas tenían algún compromiso en Italia, y simplemente coincidieron en el mismo vuelo. La vida está llena de casualidades y a veces, dos personas se cruzan en el camino sin que haya una razón aparente. Pero, ¿y si fuera algo más? ¿Y si las madres de Demet y Khan, en secreto, estuvieran tramando algo? ¿Estarían intentando tender puentes, revivir viejas chispas, o simplemente acercar a sus hijos después de tanto tiempo? Las redes sociales, como era de esperar, se incendiaron con todo tipo de teorías. Algunos fans, los más románticos, soñaban con una reconciliación. Imagínense la emoción de ver a Demet y Khan juntos nuevamente, ahora con la bendición de sus madres. La idea de un romance de segunda oportunidad es un clásico de las novelas turcas, y la posibilidad de que sucediera en la vida real generó un gran entusiasmo. Las cuentas de fans se volcaron a publicar fotos y vídeos de Demet y Khan juntos, reviviendo los mejores momentos de Erkenci y alimentando la esperanza de una reconciliación. Otros, los más escépticos, pensaban que todo era producto de la casualidad. Consideraban que las madres simplemente coincidieron en un vuelo y que no había ninguna conspiración detrás. Argumentaban que después de un tiempo las personas siguen caminos diferentes y que las relaciones, a veces, llegan a su fin. La realidad es que en el mundo de las celebridades, la vida privada se convierte en un espectáculo público, y las expectativas de los fans pueden ser abrumadoras. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que esta coincidencia es solo eso, o podría haber algo más detrás? La pregunta clave es si la coincidencia es simple y llana, o si hay algo más en la ecuación. La especulación es parte del juego y los fans, con su pasión y dedicación, siempre están atentos a cada detalle. La intriga es grande y la espera por una respuesta, aún mayor. Y aquí es donde entra en juego Italia. ¿Por qué Italia? Pues porque Khan Yaman desde hace ya un tiempo se ha establecido en Italia, donde ha tenido una exitosa carrera profesional. Ha protagonizado varias series y películas, y se ha convertido en un ídolo para el público italiano. Su carisma y talento han conquistado a los espectadores, y su éxito en Italia ha sido una gran noticia para el mundo del entretenimiento turco. Su presencia en el país ha generado un gran interés en la cultura turca, y muchos italianos se han convertido en fans de sus series y películas. Demet, por su parte, ha visitado Italia en varias ocasiones por motivos profesionales y personales. Su conexión con Italia es evidente y su presencia en el país ha generado un gran interés. Los fans italianos han expresado su admiración por Demet, y su paso por Italia ha sido un éxito. Es por ello que la coincidencia en el avión se vuelve aún más relevante. Entonces, ¿podría ser que las madres de Demet y Khan estuvieran de visita en Italia? ¿Para qué? ¿Para ver a sus hijos, o para algo más? La intriga es máxima. Los detalles, por ahora, son escasos.
No sabemos si las señoras Aysel y Gulden se conocían de antemano, si intercambiaron palabras durante el vuelo, o si simplemente se limitaron a compartir el mismo espacio. La incertidumbre es el ingrediente principal de esta historia, y los fans, con su curiosidad, esperan ansiosamente más información. Lo que sí sabemos es que el hecho de que las madres de Demet y Can hayan coincidido en un avión ha despertado la curiosidad de muchos. Y es que, como decía, las madres son el reflejo de los hijos. Si las madres se llevan bien, ¿significará eso que hay una posibilidad de que sus hijos también lo hagan? La verdad es que no lo sabemos, pero la idea es tentadora. La conexión entre las madres podría ser la clave para un futuro reencuentro, y la esperanza de los fans se enciende con cada nueva especulación. Esta historia nos recuerda que a veces el destino juega sus propias cartas. Nos recuerda que en el mundo de las celebridades nada es lo que parece, y que las casualidades pueden esconder grandes secretos. Nos recuerda que los fans siempre están atentos a cada detalle, a cada gesto, a cada encuentro. La pasión y la dedicación de los fans son un motor que impulsa el mundo del entretenimiento, y su curiosidad es el combustible que alimenta las historias. Y aunque por el momento no tenemos respuestas concretas, la historia de las madres de Demet y Can en el mismo avión nos ha dejado con muchas preguntas, con mucha especulación, y con la esperanza, tal vez, de que en el futuro, esta historia tenga un final feliz. ¿Quién sabe? Tal vez, algún día, veamos a Demet y Can juntos de nuevo. O tal vez, no. Lo único que podemos hacer es esperar, y seguir atentos a las novedades. La vida, como una novela turca, siempre guarda sorpresas. La expectación es alta y los fans con sus redes sociales se han convertido en detectives, buscando pistas y analizando cada detalle. Cada publicación, cada me gusta, cada comentario es analizado con lupa, en busca de señales que confirmen o desmientan las teorías. La búsqueda de la verdad es el objetivo y la curiosidad, el motor que impulsa la investigación. La comunidad de fans, unida por la pasión y la esperanza, crea un ambiente de expectación y especulación que mantiene viva la llama de la historia. La prensa, por su parte, no se queda atrás. Los medios de comunicación turcos, siempre atentos a las novedades del mundo del espectáculo, han recogido la noticia y la han convertido en un tema de debate. Artículos, entrevistas y análisis sobre el encuentro en el avión han copado las portadas, alimentando la curiosidad y la especulación. La información, aunque escasa, es analizada con detalle, y cada nueva pista es recibida con entusiasmo. La intriga es el principal ingrediente de esta historia, y los fans, con su paciencia y dedicación, esperan ansiosamente más información. La especulación es parte del juego y la espera, aunque larga, es recompensada con la emoción de las sorpresas. La vida, como una novela turca, siempre guarda secretos y emociones inesperadas. Y ahora, amigos míos, llegamos al final de este vídeo. Hemos repasado la historia de las madres de Demet y Can, un encuentro casual que ha generado un gran revuelo en el mundo de la farándula turca. Hemos analizado las posibles interpretaciones, las especulaciones, y hemos dejado la puerta abierta a la imaginación. La intriga es el motor de la historia y la curiosidad, el combustible que impulsa la imaginación. ¿Coincidencia? ¿Destino? ¿Una señal del universo? ¿O simplemente una casualidad más de la vida? Ustedes tienen la última palabra. Cuéntenme en los comentarios qué opinan de todo esto. ¿Creen que hay algo más detrás de este encuentro? ¿Les gustaría ver a Demet y Can juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios, sus teorías y sus expectativas. Me encanta leerlos. La interacción con los fans es fundamental, y sus opiniones enriquecen la historia. Y no se olviden de darle un like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna novedad. Y por supuesto síganos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las noticias y chismes del mundo de las celebridades. La conexión con los fans es esencial, y las redes sociales son el canal para mantener el contacto y compartir la pasión por el mundo del espectáculo. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Y recuerden, el mundo de las celebridades siempre nos tiene preparado una sorpresa. La vida, como una novela turca, siempre tiene un final inesperado.
La intriga, la emoción y la especulación son los ingredientes clave de una historia que promete seguir dando de qué hablar. Hasta la próxima.